Hola, hola. En este vídeo vamos a ver cómo resolver la siguiente integral compleja. Nos da entonces integral de secante al cuadrado pi medios de z diferencial de z. Ya, nuestra curva de integración es módulo de z menos 1 igual a 1 medio. Nos damos cuenta para empezar que esto es la ecuación de una circunferencia en el plano complejo, de radio 1 medio y desplazada en el eje real una unidad hacia la derecha. Bien, lo primero que vamos a hacer es graficar nuestra curva y vamos a reescribir la función en el integrando de otra forma para verlo de manera más clara. Entonces, lo que habíamos dicho, una circunferencia con centro en z igual a 1 y de radio 1 medio, y a la integral la reescribimos de la siguiente forma. Ahora nos damos cuenta que la función coseno acá se va a anular, por ejemplo, para z igual a 1, ¿no? Se anula para z igual a 1 y para algunos otros valores más que tendríamos que determinar. Entonces nuestra función no va a ser una función analítica y parece que tampoco va a ser analítica dentro de nuestra curva de integración. Entonces vamos a tener que aplicar tal vez la fórmula integral de Cauchy. Antes de continuar, vamos a recordar qué es lo que nos decía la fórmula integral de Cauchy. Acá recordamos, entonces nos decía que se puede calcular estas integrales donde la función f de z es una función analítica dentro la curva de integración y nos daba esto, ¿no? Esto es lo que nos da la fórmula integral de Cauchy. Ahora, teníamos dos casos comunes. Hemos visto anteriormente este caso, donde teníamos una expresión tal como acabamos de describir acá. Entonces acá n sería igual a 1, ¿no? Y habría que derivar una vez la función del numerador y reemplazarlo en la fórmula con z sub 0 igual a 5. Otro caso es cuando tenemos este tipo de funciones. No están escritas en esta forma, pero pueden ser escritas en esta forma. Fíjate acá. En este caso, la función seno se anula para z igual a 3. Entonces vamos a tener una singularidad en z igual a 3. Este tipo de singularidades se dice que son singularidades evitables. ¿Por qué? Porque yo puedo multiplicarle al numerador, tal como estoy haciendo acá, no veamos todavía el denominador, por z menos 3, es decir, por z menos z sub 0, donde z sub 0 es el punto de nuestro punto singular, elevado al orden del polo. En este caso solo requiero multiplicarle por z menos 3. Y se puede hallar el límite. Si se puede hallar el límite cuando z tiende a 3 de lo que acabamos de decir, de multiplicarle z menos 3 a toda esta expresión, quiere decir que es una singularidad evitable. A ese tipo de singularidades también se les llama polos. Y el exponente o la potencia que se requiere acá al factor que le hemos de multiplicar se llama orden del polo. Por ejemplo, puede que acá no sea suficiente multiplicarle por z menos 3, sino multiplicarle por z menos 3 al cuadrado o z menos 3 a la quinta, para que podamos nosotros mediante límites levantar la indeterminación, ¿ya? Entonces lo que se hace en este tipo de integrales es multiplicarle al numerador y al denominador por z menos z sub 0 al orden del polo y reescribir la ecuación o la función de esta otra forma. Entonces acá en el numerador, como el punto singular ya es un punto removible o evitable, entonces quiere decir que la función que tenemos acá en el numerador se convierte en una función f de z analítica. Entonces hay que considerar dos casos: cuando la función f de z es analítica sin puntos singulares y cuando la función f de z es una función con puntos singulares evitables. De ahí hay que generar otra función de esta forma. Entonces vamos a aplicar un procedimiento parecido al ejercicio que estamos resolviendo. Bueno, para empezar comencemos los polos. Vamos a analizar los polos y vamos a ver de qué orden son. Igualamos el denominador a 0. Entonces, ¿para qué valores se anula la función que tenemos en el denominador? Vamos a aplicar raíz cuadrada, nos va a quedar esta expresión. Ahora la función coseno en variable compleja se puede anotar como sigue acá, en función de exponenciales.
Igualamos esto a 0 y resolvemos la ecuación aplicando logaritmo neperiano. Nos va a quedar al final que z es igual a 1 más 2 por k, donde k pertenece a los números enteros, es decir, 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Dándole valores acá, lo que vamos a obtener son, buscamos los valores que están más cercanos a la curva porque necesitamos los que están adentro de la curva. Esos van a ser nuestros puntos singulares para nuestra integral. Entonces, al desarrollarlo, los más cercanos son z igual a menos 1, z igual a 1 y z igual a 3, para los valores de k menos 1, 0 y 1 respectivamente. El único que nos queda dentro de la circunferencia, dentro de la curva de integración, es z igual a 1. Entonces este es nuestro único polo. Tenemos un solo polo, entonces es un solo valor que anula al denominador. Tenemos un solo polo. Ahora hay que ver de qué orden es. Acá vemos que el coseno está elevado al cuadrado. Para poder evaluar esta integral, nosotros tenemos que buscar, tenemos que tantear el orden del polo. En este caso no está tan complicado. El orden del polo es 2 porque la función coseno está elevado al cuadrado. En caso de que no salga, tendríamos que probar con algún otro valor. Ya eso es materia de límites, es decir, materia de cálculo 1. Como siguiente paso vamos a describir la función de otra forma, ya, para poder aplicar la fórmula de Cauchy. Como habíamos dicho, un polo de orden 2. Entonces hay que multiplicarle por algo que esté elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que nos queda? Bien, nos va a quedar algo como esta función. Fíjate, le estoy multiplicando por z menos 1, el polo elevado al orden del polo. Y lo estoy reescribiendo de esta forma como habíamos visto. Ahora mi función f de z va a ser z menos 1 al cuadrado entre coseno al cuadrado de pi medios por z. Todo esto de acá. Y esto de acá es mi polo de orden 2. Entonces, al aplicar la fórmula, vamos a tener que nosotros derivar una vez la función f de z que habíamos dicho y evaluarlo en 1. Aplicando la fórmula integral de Cauchy nos queda este resultado. Entonces lo que nos falta es la derivada de la función y evaluarlo en 1. Continuamos. Habíamos dicho que esta es nuestra función f de z. Entonces la derivamos. Al derivar y al simplificar te va a quedar esto. Pueden verificarlo ustedes en casa. Y al reemplazar z igual a 1 nos va a quedar una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Entonces nosotros tenemos que hallar el valor de la derivada de f evaluada en 1 mediante límites, porque habíamos dicho que la indeterminación se puede levantar. Entonces hay que evaluar este límite en z igual a 1. Vemos que nos va a convenir aplicar el siguiente cambio de variable, u igual a z menos 1. De acá despejamos z y reemplazamos en todas partes donde veamos nuestra variable z. Nos va a quedar todo en función de u. Simplificamos un poco, acá aplicando funciones trigonométricas, por ejemplo la función coseno aquí se va a convertir en menos seno de pi medios por u, de la misma forma acá y acá está en coseno, ¿no? Entonces, al aplicar esas simplificaciones nos va a quedar algo como esto. Vamos a repartir el límite a los dos factores y multiplicamos por u al cuadrado. Acá estoy multiplicando por u al cuadrado al numerador y al denominador. Entonces, como en el denominador en la primera parte me quedaba seno al cubo, me quedaba seno al cubo en esta parte, entonces acá voy a necesitar u elevado al cubo. Por eso lo multiplico por u al cuadrado. Entonces a ese u al cubo lo agrupo con el seno al cubo de tal forma de llegar a una forma básica de límites y poder evaluar esto. Me queda esta constante remanente más este signo negativo. Por el otro límite me va a quedar esta expresión. Vemos que esto ya nos conviene evaluarlo por la regla de L'Hopital. Se puede derivar esto dos veces y anularíamos la indeterminación. Entonces, derivando una vez vamos a tener esta expresión que nos queda acá. Se va a simplificar el primer término en el numerador con el segundo. Y evaluando el límite me va a quedar que esta segunda parte del límite había sido igual a 0. Entonces voy a tener menos 1 por 8 entre pi al cubo por 0. Así que la derivada evaluada en 1 había sido igual a 0. Reemplazando en la fórmula de la integral de Cauchy,
nos va a quedar que la integral había sido igual a 0. Hasta el próximo vídeo.